noches, mi hermano, mi hermana, amigos que nos acompañan en esta noche. Es una bendición poder llegar hasta donde usted se encuentra, ya sea en su hogar, en su vehículo, ya sea en su trabajo. Hoy declaramos una palabra de bendición sobre su vida y le damos gracias a Dios por permitirnos un día más para adorar y exaltar su nombre. Así es que únete con nosotros en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y conectémonos para darle toda honra y toda gloria a aquel que se la merece, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Hoy en esta noche le vamos a dar la gloria al que la gloria se merece. Amén. Aleluya. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. ¿Alguien lo puede declarar? Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Aleluya. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Como dice, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Aleluya. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una vez más, te doy gloria, gloria. Solo a ti, Señor. Hoy te damos toda la gloria. Gloria, gloria. A ti, Jesús. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, papá. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso, Señor.
donde usted está, en la intimidad de su casa o donde quiera que en este momento usted esté viendo esta ministración, cierre sus ojos por un momento y dígale: Señor, no hay nadie como tú, de verdad. Te adoramos, te bendecimos, Exaltamos, Señor. Tú estás aquí, Jesús. Hoy te invitamos que vengas, que visites nuestros hogares, que visites nuestra vida. Oh, Señor Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venía su voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Dile a él: Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Dile a él: Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Dios. Te bendecimos, Tú papá. estás aquí. Aleluya. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Oh, entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Dígale ahí: Espíritu, avívanos, te adoramos, te Señor. anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Te anhelamos. Ven, Señor, aquí está mi corazón. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh
Oh. Tú estás aquí, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tú eres digno. Tú eres santo, Jesús. Tú eres digno de toda gloria. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tú eres santo. Dame el amor. Tú eres digno. Dame el amor. Y ningún cielo se puede cerrar cuando tu mano lo abre. Tu iglesia te adora. Aleluya. Tu iglesia te adora. Honramos a nuestro Dios en esta noche. Agradecemos su presencia y agradecemos a esta linda disposición que vemos en cada uno de nuestros servidores y colaboradores para alentarnos y llevarnos así a la presencia del Señor. Gracias a los muchachos de Ministerio de Alabanza, Ministerio de Comunicación, Sonido, todos los que hacen posible que culto a culto podamos llegar hasta ustedes. Esta noche tenemos el gozo y la dicha de recibir la palabra a través de uno de los hijos de la casa, un hombre que siempre que hablo de él lo hago con mucha satisfacción porque ha sido un ejemplo de vida para muchas personas, para todos nosotros. Ha sido una persona constante, de esas personas que nunca usted les escucha una queja y siempre están con ese anhelo de servir, de ayudar, de cooperar. Así que para mí es un honor presentar hoy al pastor Fabio Pérez, quien nos va a compartir la palabra del Señor. Así que los dejo con el mensajero del Señor en esta hora. Señor les bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Agradecemos una vez más al apóstol Jorge Fernández y al Señor, a Dios, por darnos la oportunidad en esta noche de poder llegar hasta sus hogares a través de una palabra, y una palabra que Dios ha depositado en mi corazón y quiere depositarla también en su vida, en su corazón. Estaba deleitando con la adoración esta noche. No hay cielos cerrados, se abren. Y hoy es una noche de cielos abiertos. Y cuando los cielos se abren, se hace escuchar la voz del Padre. No la voz del hombre, sino que se hace escuchar la voz de Dios, el Padre. Porque alguien ha provocado que los cielos se abrieran. Los cielos no siempre están abiertos, sino que los cielos se abren cuando alguien lo provoca. ¿Y qué es lo que provoca que los cielos se abran? Lo provoca una actitud de obediencia, pero también una actitud de humildad. Jesús, siendo Dios, el Verbo encarnado, fue hasta Juan el Bautista, el predicador que estaba preparando el camino para la venida del Señor. Jesús se dirigió hacia él y le dijo: necesito ser bautizado por ti. Juan el Bautista, el mayor de los profetas, le dijo: ¿cómo tú, siendo el Hijo de Dios y el que quita el pecado del mundo, vienes a mí para que yo te bautice? Más bien yo debería ser bautizado por ti. Y esa actitud de Jesús agradó tanto al Padre que provocó que los cielos se abrieran. Yo quiero darle una palabra en esta noche. No es parte del mensaje que traigo, pero Dios lo colocó en mi espíritu cuando estábamos adorando. Yo estaba adorando aquí mientras a los muchachos de la alabanza estaban ministrando. Pero aquella persona que se ha esforzado y ha estado siendo obediente, y yo sé que hoy más que nunca el anonimato
ha estado vigente en muchos hogares, porque tal vez hoy no hay una congregación física en la cual alguien te vea, sino que ahí en tu cuarto has estado agradando a Dios, has estado buscando, has estado obedeciendo a Dios, aun cuando te ha costado. Quiero decirte que los cielos se abren a tu favor y que a partir de esta noche la voz del Padre se oirá más que nunca en tu vida, para dirigir tu vida, pero también para bendecirte a ti y a los tuyos. Esta palabra es para alguien, y yo necesito que alguien la crea, alguien la toma y alguien la reciba en esta noche. Y hablando de la palabra que yo quiero compartirles en esta noche, le he puesto por título: que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Si hay algo que tenemos de que cerciorarnos nosotros como cristianos, es asegurarnos de que nuestra fe no nos falte en los momentos más difíciles, porque hermanos, si la fe falla, falla todo lo demás. Y no podemos dar el lujo de descuidarnos, no podemos darnos el lujo de que nuestra fe mengue, sino que debemos de cultivar ese espíritu de fe y hacerlo acrecentar. Y cuando hablamos de que tu fe no falte, estoy hablando, voy a contarles una historia que tal vez la conozcas, pero dice que un día Jesús, hablando con sus discípulos, les habló y les dijo: tomen su cruz y síganme. Pero era una cruz literal. Todos los discípulos tenían que tomar una cruz pesada, por cierto, y tenían que seguirlo a donde fuera su maestro. Y Jesús comenzó a caminar con ellos un largo camino. Y cuando se hacía más largo el camino, la cruz se hacía más pesada. Entonces uno de sus discípulos comenzó a sentir tal cansancio que comenzó a quitarle pedazos, a cortarle pedazos a su cruz, de tal manera que la cruz que este discípulo estaba cortando, pues obviamente se hacía más ligera y la carga era más ligera. No, y veía que todos los otros discípulos con mucha dificultad, a veces, ¿verdad?, llevaban su cruz a cuesta, y a veces la cruz se hacía más pesada. Y así transcurrieron varios kilómetros hasta que finalmente llegan a un precipicio. Y ese precipicio estaba distante de la otra parte del precipicio, válgame la redundancia. Y dijo Jesús: bueno, el camino llega hasta aquí, y para poder pasar al siguiente lado, para poder pasar al otro lado, la cruz que yo les di está diseñada exactamente a la medida, y la van a utilizar como puente para poder llegar al otro extremo. Todos los discípulos que llevaban su cruz utilizaron su cruz para poder pasar al otro lado. Pero el discípulo que había cortado su cruz, ¿sabe qué? No le alcanzó la medida de su cruz. Y yo le digo algo en esta noche: tengamos cuidado de que nuestra fe también no nos alcance para enfrentar las circunstancias y dificultades que tenemos por delante. Que no falte tu fe. Y yo quiero que abra conmigo en esta noche su Biblia, si la tiene a la mano ahí, en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer versículos del 31 al 32. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Aleluya. Es un pasaje cortito, pero dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
yo he rogado por ti, le dijo Jesús a Pedro, para que tu fe no falte. Vea que Jesús no le dijo a Pedro, yo he rogado a ti, yo he rogado a Dios para que te libres de esta situación, te libres de este zarandeo. Dice, no, el zarandeo lo tienes que pasar, el valle de dificultad lo tienes que enfrentar, lo tienes que pasar. Lo único que te va a mantener de pie al final de esa prueba es tu fe. Fíjese que ahí no iba a estar Jesús como cuando ellos estaban en la barca y Jesús se levantó en medio de aquella tempestad y Jesús mismo, usando la fe de él, calmó aquella tempestad. Ahora a Pedro le tocaba enfrentar su propio diluvio, su propia dificultad. Y yo le digo algo en esta noche, hermanos. Hay momentos en los cuales no sientes que Jesús no está, y no es que no esté contigo. Lo que pasa es que Jesús quiere que usted y yo entonces ejerzamos y utilicemos las herramientas, la fe que uno tiene. Si usted sabe cantar, si usted sabe adorar, si usted sabe interceder, si usted sabe clamar a Dios, entonces utilice esas herramientas y no le ande pidiendo oración a los demás. La oración a los demás le puede servir, le puede ayudar, pero no le puede resolver su problema, porque el problema el único que puede resolver su problema es usted mismo, utilizando su propia fe, porque la fe de los demás no le sirve en este caso. No sé si usted lo está entendiendo en esta noche. Pero quiero hablarles un poco acerca de este personaje llamado Pedro. Pedro es un personaje interesante, de una persona que fue transformada a través de los procesos de Dios. Si hay alguien que pasó por procesos en su vida para ser pulido, es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es un personaje, hermanos, que tiene altibajos en su vida. Es un personaje, hermano, que logró caminar sobre las aguas. Ninguno de los otros discípulos tuvo la bendición de caminar sobre las aguas. Sabemos la historia, que después Pedro comenzó a hundirse porque comenzó a dudar. Pero, hermanos, Pedro fue el único de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, que caminó sobre las aguas. Pero también, hermanos, Pedro tuvo su fracaso. Cuando Pedro negó a Jesús en 3 ocasiones, Pedro sintió, hermano, que le había fallado al Señor. Tanto fue su desánimo que vino sobre su vida, que cuando Jesús murió y cuando Jesús resucitó, dice la Biblia en el libro de Juan que Pedro y los discípulos se habían vuelto otra vez a su antigua profesión natural, que era, hermanos, el ser pescadores. Andaban pescando otra vez. Porque eso es lo que sucede cuando nosotros nos sentimos fracasados. Entonces dejamos de ver a Jesús, dejamos de servir a Dios con esa pasión, con esa fidelidad y con esa entrega, que nos volvemos a nuestra antigua profesión, por decirlo así de alguna manera. Ahora, ¿qué lecciones nos dejan este pasaje que yo les acabo de leer? Es interesante la vida de Pedro. Y lo primero que yo quiero hablarles en esta noche, quiero hablarles acerca del proceso mediante el cual nuestra fe va a ser fortalecida y va a ser ensanchada para que podamos atravesar las dificultades más grandes que podamos enfrentar. Y la primera cosa que nos enseña el pasaje que les acabo de leer, número uno, la primera cosa es que Dios le permite a Satanás, o Dios utiliza a Satanás para probar nuestra fe. ¿Sí? Dios va a utilizar a Satanás para probar nuestra fe. Dice la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 1, que Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre que vivía en santidad. Era un hombre que agradaba a Dios. Y aún, hermano, con ese título que él tenía, él necesitaba ser procesado. Y dice que un día Satanás llegó ante la presencia de Dios y Dios le dijo: ¿de dónde viene Satanás? Satanás le dijo: de merodear por la tierra. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, un hombre temeroso, un hombre que me agrada, un hombre que hace la voluntad mía,
un hombre que siempre está buscando mi rostro, agradándome. Y Satanás le dijo: él te es fiel por conveniencia, pero quítale los bienes para ver si no reniega contra ti. Y dice la Biblia que Dios le permitió a Satanás tocar algunas cosas de Job, pero no así su cuerpo. Entonces, yo no sé si tú estás atravesando este tiempo. Yo no sé si te está pasando lo mismo que a Job, pero hay algo interesante en esto. Yo me puse a pensar por qué Satanás pidió la vida de Pedro. Jesús le dijo: Simón, Simón. Ahora quiero detenerme un poquito aquí cuando Jesús le dice a Pedro, le dice 2 veces: Simón, Simón. Siempre he dicho y he entendido que cuando Dios repite 2 veces tu mismo nombre, es porque el asunto va en serio. Es una manera de decirle: hey, reacciona, porque lo que viene, lo que te voy a decir, tienes que agarrarte, porque lo que viene, lo que te voy a decir requiere toda tu atención y todo el apercibimiento. Usted recuerda cuando Moisés estaba en el desierto pastoreando las ovejas, y dice la Biblia que vio una zarza ardiendo, y dijo: iré a ver allá aquella gran visión. Dice que cuando se estaba acercando, escuchó la voz de Dios en medio de aquella zarza diciéndole: Moisés, Moisés, ten cuidado. Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo. Y de ahí Dios comenzó a revelarle el propósito. Pero antes de eso, Dios le habló 2 veces a Moisés. Y Dios en esta noche te está hablando a ti en 2 ocasiones. Yo no sé cómo te llamas tú: María, María, José, José, Carlos, Carlos. Te está diciendo: hey, Dios te está llamando por tu nombre y te está diciendo: pon atención, porque lo que te voy a decir es muy importante y no puede pasar por desapercibido. Y Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Yo me pregunto, ¿por qué Satanás pidió a Pedro y no pidió la cabeza de los otros discípulos? Porque Satanás sabía el propósito que Dios tenía para Pedro. Yo sé que también los tenía para los otros discípulos. Pero escúcheme bien: en el libro de los Hechos vemos a un Pedro predicándole, lleno del poder del Espíritu Santo, predicándole a aquellas personas 5,000 almas en su primer sermón, sin contar mujeres y niños. En el segundo sermón, 3,000 almas en una sola predicación. Ya quisiera hoy un evangelista que predicara y se convirtieran 5,000, 8,000, 3,000 almas. Gloria al Señor. Yo creo que el poder del Espíritu Santo se va a desatar en los próximos meses, y la cantidad de almas, hermanos, Dios está preparando los corazones en este tiempo para que cuando todo vuelva a la normalidad, la gente corra a multitudes a los pies de Cristo. Pero Pedro se convirtió en el libro de los Hechos como un pilar fundamental de la iglesia primitiva, uno de los padres de la iglesia primitiva con los demás apóstoles. Pero en esa ocasión Pedro estaba siendo pedido para ser zarandeado. Ahora bien, hermanos, yo quiero hablarles en esta noche acerca del zarandeo. Es una palabra que nada más de escucharla, hermano, ya genera cierta expectativa. Cuando somos zarandeados, sabe que la zaranda era un instrumento como una especie de malla que utilizaban en los tiempos bíblicos, y hoy en día también se utiliza el zarandeo. Y tiene la finalidad, dice que las zarandas eran utilizadas en una especie de rectángulo o un cuadrado, y dice que muchas veces eran tomada por 2 personas de cada extremo, o cuando era muy grande, incluso por 4 personas. Y dice que ahí colocaban las semillas de diferentes cosas. En esta ocasión Jesús le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para ser zarandeados como a trigo. Ahora, el trigo es una
un elemento básico, un elemento indispensable en la alimentación de aquellos tiempos. Era algo que no podía faltar. Era una especie así como si lo traducimos al tiempo de hoy, como el arroz y los frijoles. Usted no puede sentarse a la mesa sin comer arroz y frijoles. Puede que pase 2, 3 días, pero usted comienza a sentir que cuando no lo come, que algo le está pasando, que algo le hace falta. Porque siempre va a encontrar en la mesa de la gente arroz y frijoles. Ahora, eso era para aquel tiempo el trigo, la cebada, el vino, todas esas eran cosas que no podían faltar en la cultura judía. Entonces el trigo era colocado en esta especie de zaranda donde era violentamente movido de un lado hacia otro, movido de un lado hacia otro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de limpiar el trigo. Antes de que el trigo fuera depositado en las mesas, tenía que ser limpiado. Antes de que Dios te coloque en una posición de privilegio y te sientes a la mesa para gobernar con el rey, Dios te va primeramente a pasar por un zarandeo. Ahora, ¿qué es un zarandeo? Hay que entenderlo, hay que vivirlo. Sabe que para mí una persona que fue zarandeada fue Job. Dice que cuando Job estaba en su casa, llegó un criado a avisarle que unos maleantes habían llegado donde tenían sus bueyes y sus asnas, y habían llegado y habían matado a los criados. Era una noticia terrible para una persona que tenía riquezas, porque significaba que alguien estaba tocando sus riquezas. Y dice que todavía no terminaba de hablar. O sea, imagínese que cuando usted le pasa un problema, cuando usted recibe una noticia, apenas está intentando digerirla, apenas está intentando asimilarla en su vida. Todavía no termina esa persona y llega otra con una mala noticia. Alguien dice por ahí que le está lloviendo sobre mojado. Es más o menos lo que sucede cuando somos zarandeados. Cuando somos zarandeados, usted no está terminando de salir de un problema cuando venga otro problema. Y muchas veces no es que estemos en pecado, muchas veces es que estamos pasando por el proceso del zarandeo. Ahora, ¿qué pretende el zarandeo? ¿Qué es lo que hace el zarandeo? El zarandeo te limpia, el zarandeo te purifica, el zarandeo te quita las impurezas, el zarandeo te limpia y perfecciona tu fe, afina tu fe, hace que tu fe se fortalezca, pero muchas veces no lo entendemos. Job estaba ahí terminando de asimilar una noticia cuando viene otro criado y le dice: hey, llegaron otra banda y se llevaron los camellos y mataron a tus criados. Pero dice que apenas estaba terminando de darle a ese criado otra noticia, y cuando dice: hey, había una comida en tus hijos, en la casa de tu hijo primogénito, y llegó un viento, llegó un huracán, y ese huracán botó la casa y el techo cayó sobre ellos y mató a tus hijos. Hermano, estamos hablando de cosas mayores. Que pierdas tal vez, alguien dice, bueno, lo material se puede recuperar, pero ¿qué cuando fallece un familiar muy cercano? En el caso de Job, que ya sus hijos los había matado, y no es que mató a un solo hijo, dice que los mató a todos. Wow. Y para ponerle la cereza en el pastel, dice que Job, en medio de todo esto, alabó y glorificó el nombre de Dios. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Y dice: Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito y alabado. Eso se llama fe. Pero para ponerle la cereza en el pastel, dice que le cayó una sarna. Wow. Le cayó una especie de llagas, una especie de lepra. Dice que cogía los tiestos de madera para poderse rascar. Esa es una persona que está siendo zarandeada. Y es una persona perfecta, es una persona temerosa de Dios, es una persona que busca agradar a Dios, y le pasan estas cosas. Yo quiero volver a Lucas capítulo 22. En el capítulo 22, versículo 31 y 32, dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, para que tu fe sea suficiente. Y termina diciendo: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Pero voy a detenerme un poquito en esa declaración o en esa oración que le dice Jesús a Pedro. Dice, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y eso me hace entender, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Y cuando yo leo esto, siempre me traslado a aquel pasaje de la Biblia donde el profeta Ezequiel está teniendo una visión y dice que un varón de Dios llega al templo y mide 1000 codos. Y dice que cuando mide 1000 codos lo hace pasar por las aguas y las aguas le llegan a los tobillos. Primera medida de fe, con el agua a los tobillos. Y dice que el varón de Dios lo lleva a medir otros 1000 codos. Usted sabe que el hecho de medir tiene una connotación de proceso. Cuando mides algo que va creciendo, cuando mides y te das cuenta que tu fe no es la misma fe del año pasado, cuando te das cuenta que hoy puedes creer más que hace 2 años, que no eres la misma persona inmadura que hace 3 años. Y dice que midió otros 1000 codos, que se esforzó para medir 1000 codos. Hágale números al asunto. Un codo medía 45 centímetros. O sea, estábamos hablando que medía 4500 metros aproximadamente, 4 kilómetros y medio. Entonces, cada vez que el varón medía, cada vez que el varón se esforzaba, las aguas del río iban creciendo. Y así es nuestra fe. Cada vez que atravesamos una prueba, cada vez que atravesamos una dificultad y logramos salir victoriosos, a lo mejor con algunas cicatrices ya, con algunas cosas que nos han marcado, pero seguimos en pie como la palmera que atravesó, hermano, los vientos y que casi la botan, pero nunca se quebró porque tenía su raíz, porque había aprendido a desarrollar su fe hacia abajo, aferrándose a la raíz. Entonces dice que terminó siendo un río que no podía nadar sino a nado. Yo le pregunto en esta noche, ¿a dónde o en qué nivel de fe estás tú? A lo mejor usted tiene su fe con el río a los tobillos, a lo mejor usted lo tiene como en las rodillas, o a lo mejor lo tiene un lomo, a los lomos, o a lo mejor ya usted es una persona que cualquier cosa no la desenfoca, que cualquier problema yo lo felicito, yo le digo y lo motivo, siga adelante, quiero aprender de usted, quiero juntarme con usted. Entonces es interesante, todos tenemos una medida de fe. Ahora dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la capacidad, en nuestro nivel de fe, de poder soportar las pruebas de acuerdo a nuestra capacidad. Dios no nos va a permitir ser tentados más allá de lo que podamos entender. Entonces yo le digo algo en esta noche, no le puede faltar su fe. La prueba que usted está pasando, usted tiene la capacidad de enfrentarla. Sí, Señor, yo le hablo a usted en esta noche para que deje de quejarse, para que deje usted de entristecerse, para que deje usted de ser tan negativo y comience a enfrentar, porque usted tiene la capacidad en su corazón de poder usted abrir el mar rojo. El mar rojo de su problema. Dios le dijo a Moisés, deja de clamar, deja de quejarte, deja de interceder ya. ¿Qué tienes en tu mano? Dice, tengo una vara. Bueno, utiliza esa vara. Yo le digo a usted, utilice su fe. La vara significa su fe. Abra su mar rojo. Cada uno de nosotros tenemos un mar rojo en diferentes maneras, pero cada uno de nosotros estamos siendo llamados en esta noche para extender su vara en el nombre de Jesús. Quiero ir aterrizando en esto. Hay dos maneras en las cuales nuestra fe puede ser acrecentada. Porque a lo mejor tú sientas que te hace falta fe y que tu fe no es suficiente. A lo mejor sientes que la prueba que estás atravesando no la vas a poder cruzar, no la vas a poder enfrentar, y a lo mejor sientes que te vas a quedar en el camino botado. Pero déjeme decirle algo en esta noche. Hay 2 cosas que tenemos que hacer para desarrollar nuestra fe. Y número 1, una de las maneras de desarrollar nuestra fe o de hacer acrecentar nuestra fe es ser humildes y reconocer que nuestra fe es insuficiente. Voy a volvérselo a repetir y ahorita se lo voy a explicar más. Ser humildes y reconocer
que nuestra fe es insuficiente. Voy a leerles lo que dice Marcos capítulo 9. Hay una historia interesante aquí. Marcos capítulo 9, y vamos a leer del versículo 14 al 24. Marcos 9 del 14 al 24. Dice la palabra del Señor: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ponga atención en el Padre y ponga atención en Jesús. Dice que respondió y le dijo uno de la multitud: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traéndelo. Lo que Jesús le está reclamando a sus discípulos o a la generación que está ahí, le está diciendo: ¿hasta cuándo van a necesitar que yo esté presente para resolver los problemas de fe que ustedes tienen? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van a dar cuenta que ustedes tienen la autoridad de echar a cualquier demonio fuera de una persona? Entonces continuó leyendo, dije Jesús, entonces tráigamelo. En el verso 20 dice: y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Póngase a pensar, tal vez eran unos 10 años que tenía ese problema. Y ese problema lo venía arrastrando el padre con esa situación. Ver a su hijo en esa condición no era cosa fácil, hermano. Era algo desesperante. Entonces el verso 22 dice: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, escuche bien lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo le pregunto algo en esta noche: ¿puedes creer? ¿Puedes tener fe que Dios puede hacer algo en tu vida? ¿Puedes creer que Dios puede hacer algo con tus hijos? ¿Puedes creer que Dios puede hacer algo con esa deuda que tienes? ¿Puedes creer que Dios puede hacer algo en tu matrimonio? ¿Puedes creer que te puedes levantar de esa condición espiritual en la cual hoy te encuentras? Hoy te pregunto en esta noche, como Jesús le preguntó a aquel hombre, si puedes creer. Lo único que Dios necesita saber es que realmente puedes creer, puedes tener fe en eso. Verso 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: escuche bien, creo, ayuda a mi incredulidad. Y si usted lee este pasaje, tal vez se va a confundir. Porque primero el hombre, al ser consultado por Jesús, al preguntarle a Jesús: ¿crees? ¿Verdaderamente puedes creer? El hombre le contesta: yo creo. Pero termina diciendo: ayuda a mi incredulidad. ¿Será que se está contradiciendo? Por favor, Pastor Fabio, acláreme eso, porque ya me estoy enredando. Claro, hermano, sencillo. El hombre le está diciendo a Jesús: sí, yo creo. Le está diciendo: yo tengo fe, pero no la suficiente para creer que tú lo puedes liberar. Y le hace una declaración que denota humildad en su vida de este hombre. Le dice: creo, pero no es suficiente, ayúdame a creer.
Ayúdame a mi incredulidad. ¿Sabe? Porque muchas veces nosotros nos creemos que somos los más ungidos. Nos creemos los indetenibles. Nos creemos que a través de uno Dios puede hacer cosas grandes y que nadie nos detiene. Pero hay situaciones en nuestra vida, hermanos, que tenemos que ser humildes y reconocer que nuestra fe no es suficiente para alcanzar los propósitos o para ver los milagros de Dios en nuestras vidas. El hombre le dijo: sí creo, pero mi fe es insuficiente. Ayúdame, incredulidad. Y estoy seguro que Jesús le ayudó. Dice, termina diciendo 25: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, y yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Ahora yo quiero decirle algo: el ayuno y la oración se vuelve eficaz cuando crees en lo que estás haciendo. Porque hay gente que ayuna y ora, pero de una manera religiosa. Pero dice la palabra del Señor que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay, es galardonador de lo que le busca. La oración y el ayuno nos ayuda a aumentar nuestra fe. Si practicamos con más seguido la oración y el ayuno, esto va a dar como resultado que nuestra fe crezca. Ahora, el otro paso, y con esto voy terminando: ¿cómo puedo yo desarrollar mi fe? ¿Cómo puedo hacer que mi fe me alcance? La otra cosa que podemos hacer para que nuestra fe nos alcance es escuchando la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír viene por la palabra de Dios. ¿Qué estamos escuchando en estos tiempos? Con mucha tristeza, hermanos, puedo entender que muchas veces escuchamos más otras cosas y menos la palabra de Dios. No pretenda tener una fe fuerte cuando le damos a más atención nuestros oídos a cosas secundarias, a cosas vanas, que a la misma palabra de Dios. Por eso, hermanos, Satanás se empeña mucho en que no escuchemos la palabra de Dios. Por eso muchas veces, hermano, Satanás se encarga de distraernos, y cuando escuchamos la palabra de Dios nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y cuando terminó la grabación, cuando terminó la prédica, le preguntamos de qué se trató la predicación, o qué es lo que se le quedó. De ahí no nada, solamente supe que estuvo muy bonito. Hermano, entonces esa palabra solo afectó tus emociones, no afectó tu fe. Hermano, ¿qué está haciendo con las palabras que usted está recibiendo cada martes, cada jueves, cada domingo? Ese es el pan que Dios nos está dando en nuestras casas. ¿Está realmente nuestra fe siendo edificada? ¿Qué va a pasar cuando volvamos a nuestros cultos presenciales? ¿Vamos a venir con una fe renovada? ¿Vamos a venir con una fe mayor? ¿Vamos a saber enfrentar de una manera mejor y más solvente las situaciones que tenemos por delante? Hermanos, dejemos de escuchar las cosas que no nos edifican y comencemos a escuchar más con atención y más de nuevo y con más atención lo que es la palabra de Dios. Que tu fe no falte. Hoy, en esta noche, es un buen día para retomar estas cosas y aplicarlas en nuestra vida. Hermanos, dice la palabra del Señor que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Cuando nosotros practicamos lo que recibimos a través de una predicación, estamos consolidando más la fe que fue generada cuando escuchamos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, esta noche. Bendiciones.